muchas gracias a todos, todas por regresar a sus asientos, por acomodarse para la siguiente sesión. Antes de presentar a la siguiente sesión, tengo aquí una actualización, de hecho, con nuestros intérpretes y quisiera nada más agradecer especialmente, no sé si lo saben, pero estamos interpretando al español a nuestro público virtual y también aquí en la sala y la verdad es que a mí siempre me impresiona que la gente pueda hacer esto en tiempo real, entonces quisiera mencionar que Ruth, Carlos, Grisel y Andrew, quisiera decirles muchísimas gracias, los apreciamos y vamos a darles un fuerte aplauso, así que gracias. Muy bien, entonces en este punto le voy a pasar la palabra a Denise Kennedy, que es presidenta de DK Enterprises, para que facilite este panel. Muchas gracias, Denise. Muy bien. Una vez más, estamos por acá. Muy bien, pues primero que nada les quiero platicar un poquito de qué es lo que vamos a estar haciendo y después vamos a pasar a las presentaciones después. Pero bueno, pueden ver sus nombres, también los pueden ver en pantalla, pero bueno, eso lo vamos a hacer en un minuto. Lo que queremos hacer, y sí quisiera mencionar esto, porque tenemos 160 años de experiencia entre todos nosotros que estamos aquí sentados, entonces la verdad es que es muchísimo en la parte de reciclaje y toda la industria de llantas. Entonces, esta sesión, cuando nosotros estamos hablando de la industria de llantera, desde la USTMA, toda la industria, la asociación, ahora estamos formando esta nueva asociación que es la Fundación de Reciclaje de Llantas y es una industria grande. Es la primera vez que tenemos esta sensación de que vamos a trabajar en conjunto más que nunca y definitivamente algo ya es lo que está sucediendo. Entonces, para el propósito de esta sesión, la industria llantera se va a referir a todos los fabricantes de llantas, así como también a todos los fabricantes de producto derivado de llantas y también van a ser todos los proveedores de materia prima, ¿no? Entonces, esta va a ser la parte central de esto. Y queremos también poder mostrar igualmente que nuestros usuarios pueden ver sus PCRs que ayer tuvimos esta sesión, que fue la sesión 3. Hay que revisarlo, me parece que es muy importante, por eso fue que se agregó a esta conferencia y también pueden tener un LSA, un análisis de ciclo de vida o una EPD, una declaración medioambiental de productos. Sin esto no existe. Entonces me parece que todo esto es importante en la conferencia y va a ser parte de lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Realmente nosotros creemos que como industria estamos revolucionando el camino hacia las prácticas sustentables e innovadoras y queremos mostrar eso en nuestras conversaciones el día de hoy. Estamos tratando también de hacer cambios. Entendemos que los nuevos fabricantes de llantas, por ejemplo, cuando están Bridgestone y Michelin, se han combinado y han dicho que para 2050 queremos que nuestras llantas sean sostenibles y eso ha hecho una enorme diferencia. Y pues también está forzando que se incorpore este tema en todas las pláticas también sobre la circularidad. La intención de Michelin es que el 40% de sus llantas estén compuestas de materiales reciclados y renovables para 2030. Para 2030. Todo tiene que ser sostenible para 2050. Bridgestone, por otro lado, está comprometido con la neutralidad del carbono y también está explorando la energía renovable y mejorar la eficiencia de producción de energía. Y después Pirelli también tiene una meta de lograr el 100% de la electricidad renovable en todo el mundo para 2025. Entonces, cada uno tiene diferentes metas y objetivos, pero al final está incorporado en una sola meta o en una iniciativa. Algunas de estas iniciativas incluyen lo que vamos a estar platicando el día de hoy, algunos materiales ecoamigables, también las fuentes de la materia prima, así como la fabricación eficiente en cuanto a energía, procesos de producción y también el manejo de las llantas a final de su vida útil. Por eso es que, bueno, ahora estamos en este punto. Y quisiera agregar una cosa, como recicladora de llantas por años, nos encantaría si los nuevos fabricantes de llantas también apoyen al tomar algunos de estos productos que nosotros hacemos y que también puedan utilizar y ponerlos en los miles y miles de tiendas que tienen. Eso nos encantaría poder verlo. Entonces, bueno, tenemos 8 preguntas principales. Son 8 preguntas y también algunas posibles soluciones. Parte de esto va a ser un poco técnico, pero al final me parece que, bueno, la intención de hacerlo es que sea muy informativo y me parece que no siempre podemos
contestar o escuchar algunas de estas cosas. Entonces, bueno, podemos empezar conmigo. Yo vamos a hacer las presentaciones. Soy Denise Kennedy. He estado en este sector durante 36 años. Yo empecé al correr plantas como tal. Ya después, en 2005, fui contratista para Cal Recycle. Había 12 contratos disponibles, entonces contratista y subcontratista, y estoy muy involucrada con la USTM. También yo me encargo también la parte de seguridad medioambiental y sostenibilidad, y trabajo con David Parker, que también está a cargo de la de vulcanización, y también, bueno, en diferentes otros puntos. Pero bueno, por eso es que yo estoy con todo el mundo todo el tiempo y me encanta esto. Muy bien, entonces, Eric Sharp, habla un poquito más fuerte si puedes. Yo soy Eric Sharp de ACE Laboratory. Somos un laboratorio independiente de pruebas. Apoyamos la industria de polímeros, así como también de materiales de construcción. Y bueno, tenemos un laboratorio analítico. He estado en la industria de los polímeros durante 22 años con respecto a las reglas técnicas, y también en Consejo Ejecutivo de la Sociedad Estadounidense Química de la parte de caucho. Gracias, Brendan Rogers. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Brendan Rogers. ¿En dónde puedo empezar? He estado con Goodyear durante 25 años. He estado trabajando también en la parte de Irlanda del Norte. Nací en Canadá, pero he estado mucho tiempo allá. También algunos años los pasé en Luxemburgo, y después se me transfirió a Akron, y bueno, ahí soy jefe de ingeniería para diferentes tipos de llantas, y después también tuve la oportunidad de irme a ExxonMobil, a Baytown, también en donde está la refinería, el lado este de Houston. Ahí estuve ahí un tiempo, y después me fui a Arabia Saudita para un proyecto de gobierno para diseñar este proyecto de estas plantas ExxonMobil que se iban a estar construyendo. Pasé 3 años y medio después en China trabajando en el centro de Shanghai que tienen de ExxonMobil, y después regresé. Entonces ya estaba muy cansado y renuncié. Pero bueno, básicamente ese es en términos generales. Ok, Chris Robertson. Sí, soy Chris Robertson. Probablemente yo diría que soy científico de materiales, y pasé la mayoría de mi carrera en investigación y desarrollo, incluso en diferentes empresas como Bridgestone y Cooper-Tie, y también en otro tipo del otro lado, ¿no? De los proveedores de materia prima, y he visto también lo que implica tomar nueva materia prima y entonces hacer las pruebas y revisarla también en el laboratorio, escalarla, hacer todo ese lado también del negocio. Entonces, pues bueno, ahora en los últimos 3 años casi empecé mi propio negocio, entonces he estado haciendo consultoría, y bueno, mi conexión a la sostenibilidad, la verdad es que ha sido a través de mis clientes, y uno de mis principales clientes con los que yo he estado trabajando durante más de 4 años ahora. De hecho, empecé a trabajar con ellos antes de que yo me independizara, y es Monolith, y de hecho ellos tienen un nuevo proceso para poder hacer em, en negro de humo, que no es sostenible, pero es la forma tradicional. Pero bueno, es muy bajo en CO2 a comparación de la forma tradicional. Es una reducción del 90% de CO2 a comparación de la forma tradicional. La otra conexión a la sostenibilidad que tengo es que uno de mis clientes, de hecho, también es una empresa grande, de las principales llanteras, y bueno, también enfrentan los mismos desafíos que toda la industria. Tienen todos metas para ciertos porcentajes de contenido sostenible, entonces siempre están tratando de ver cómo pueden hacer eso, pero al mismo tiempo mantener un buen desempeño, y al mismo tiempo también enfrentan estos retos de los que las personas hablaban el día de ayer, esa pérdida también del 6 ppd, que definitivamente es algo que están enfrentando. Entonces, pues bueno, yo les ayudo en ambos frentes, y finalmente, recientemente también me involucré con una startup, una compañía que va iniciando, y de alguna manera les estoy ayudando a ver la parte de desarrollo de mercado y hacer algunas propuestas de valor para un nuevo tipo de caucho natural, una nueva fuente que pudiera ser de las hojas del girasol. Entonces, pues bueno, ese es un nuevo tema. Entonces, bueno, pues estamos hablando, posteriormente vamos a hablar también de algunas fuentes alternativas naturales para el caucho, pero bueno, esa es más o menos la forma en la que yo me involucré y la conexión que tengo en la parte de sostenibilidad. Gracias. Y después David Parker. Sí, mi antecedente.
He estado en el sector durante 25 años. Una disculpa, el audio no se escucha bien. Hemos estado enfocándonos en tratar de ver si podemos tomar lo que yo llamo materiales de desecho de finales de la vida útil, y la intención es darles un nuevo propósito en diferentes aplicaciones para poder entonces lograr lo que se estaba platicando, se describió el día de ayer, ya sea de forma de reciclaje de circuito abierto o de circuito cerrado. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues entonces aquí vamos. Les voy a hacer a algunos de ustedes estas preguntas. Si ustedes sienten que nos faltó algo, pues podemos agregar, pero bueno, ahora tenemos más o menos como 35 minutos antes de que empecemos a pasar a otras preguntas. Entonces, pues bueno, tenemos mucho tiempo. La primera pregunta entonces va a ser para Chris, y nosotros sabemos que, bueno, las llantas están hechas de caucho natural, sintático, de los polímeros sintéticos de caucho, ¿no? Por ejemplo, la parte de sílice, también antioxidantes, negro de humo, acero, resinas y también aceites. Y entonces con Chris lo que a mí me gustaría preguntar es cuáles son algunos de los otros cambios que estamos viendo con respecto al reemplazo del caucho natural, porque bueno, a veces hay preocupaciones de si vamos a tener suficiente. Entonces no sé si pudiéramos hablar un poquito de eso y de los elementos que acabamos de mencionar. Sí, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con el caucho natural. El primero es que las metas que se han propuesto las llanteras, una forma de lograrlas es aumentar justo la cantidad de caucho natural en las llantas que viene de los árboles, y entonces pues una de las formas para poder tener contenido más sostenible es simplemente aumentar la cantidad de natural versus sintético. Esa sería una demanda más alta, y la demanda de por sí ya estaba empezando a sobrepasar también la oferta a nivel global. Entonces, parte de revisar las alternativas es básicamente darnos cuenta de que vamos a necesitar más y probablemente no vayamos a tener suficiente en el javeya, que es este árbol en donde en el sur de Asia, que es de donde viene el caucho natural. Entonces, a empezar a ver alternativas. Otra de las razones por las que se están considerando las alternativas es porque hay un miedo de que pues ciertas enfermedades pudieran terminar con esta oferta. Y bueno, la razón es porque ya han sucedido antes. De hecho, principalmente tenemos de Brasil mucho del caucho natural. Incluso la especie que utilizamos ahora se llama Javea brasiliensis y viene de Brasil. Y entonces empezó ahí y mucha de la oferta pues estaba ahí, pero después hubo una especie de plaga que le afectó. Por supuesto, poco a poco se ha ido recuperando, pero antes de que esto sucediera, las plantas que básicamente ahora se están enfocando, se están poniendo en toda la parte del sur de Asia, Malasia, Tailandia, India, todos esos lugares en donde podemos obtener este caucho natural. Y bueno, es exactamente lo mismo con las especies. Una vez más, esa es la preocupación, es ese miedo de que pudiera volver a suceder lo mismo, y efectivamente pues es una materia prima estratégica, lo cual provocaría muchos problemas. Y aparte está también la parte geopolítica, ¿no? Que también es, bueno, si una vez más se termina o se corta como en la Segunda Guerra Mundial, pues entonces, ¿qué va a pasar? Ese es básicamente el impulso. Hay dos candidatos principales, que es una planta, aparte que se extrae igualmente, y el otro, lo que también está surgiendo es el diente de león. No es necesariamente el que se conoce, sino es una versión diferente, y principalmente viene de las raíces. Ok, en términos con respecto a en dónde se está viendo un progreso, pues en este punto se están haciendo demostraciones. De hecho, Cooper tuvo un proyecto con la USDA y ellos demostraron que hicieron una llanta justo gracias a este tipo de caucho de uno de los reemplazos. Y también con respecto al diente de león, pues igualmente se hizo una llanta para bicicleta que de hecho se sacó al mercado y era tal cual de esa forma. Sin embargo, los volúmenes son muy pequeños todavía y todavía se está desarrollando, pero bueno, hay mucho interés, está creciendo, y lo que de alguna manera es un tanto limitante, me parece,
Es que no hemos tenido también el problema geopolítico y tampoco hemos tenido esta parte como de la plaga o de la enfermedad. Entonces es como un monstruo misterioso que está esperando, pero todavía no ha llegado y la gente como que se preocupa porque piensan hay que manejar el riesgo y necesitamos una fuente pues local, ¿no? Pero bueno, básicamente el evento catastrófico que pudiera detonar el crecimiento de la industria y todo eso, pues en realidad todavía no ha llegado. Ok, otra cosa también que quisiera nada más mencionar. Vamos a pesar, de hecho, la siguiente, ya después podemos regresar si... Bueno, yo lo único que quería decir es que con el caucho natural y la necesidad que tenemos para el material es el donde más se necesita el 6-ppd. Entonces es la colisión de dos cosas. Es decir, se necesita más caucho natural y ya no utilizar el 6-ppd. Nada más lo quiero mencionar porque es algo que la gente tendría que considerar. Y sí hay una diferencia, ¿no? Porque estamos hablando con científicos que verdaderamente conocen estos temas, ¿no? Entonces hay muchísimas preguntas, pero sí, eso estuvo de maravilla. Gracias. Porque tenemos 4 diferentes materiales de los que queremos hablar rápidamente antes de pasar a lo siguiente. Otro es el sílice, que también es un problema y es un compuesto, ¿no? Que se reconoce por muchos beneficios que tiene, incluyendo un 15% para mejorar el desempeño de seguridad cuando ha llovido, cuando los caminos y las calles están mojadas. Y Chris, una vez más, bueno, por un segundo le voy a pasar la palabra a Eric. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el sílice con una llanta? Bueno, sí, la tracción, ¿no? También la resistencia del rodaje, más o menos el 10% de la gasolina que se pone en el coche, meramente es para poder superar esa resistencia elástica de las llantas, nada más para hacer que echen a andar. Entonces hay mucha oportunidad para también mejorar la economía del combustible con el sílice y bueno, comparado con el negro de uno se puede reducir en un 30%, ¿no? De hecho, hay mejor millaje con gas para la gasolina de esa forma a comparación de cómo se hace. Ok, perfecto, muchas gracias. Y después, Eric, también dijiste, y bueno, Eric tiene un laboratorio y también ha trabajado mucho con llantas todo el tiempo, pero bueno, ¿cuáles son otros recicladores que dicen muchas veces que han desarrollado esto? Mencionaste 4. Sí, hay diferentes tecnologías que existen. Esa es la ventaja de ser laboratorio independiente, porque muchas veces estamos evaluando nuevas tecnologías antes de que sean comerciales. Para mí, siendo un nerdo de este tipo, es muy emocionante ver las posibilidades existentes. En cuanto a sílica, hemos visto algunos posibles usos. El arroz también ofrece algo, también la sílica es una opción viable, pero hay una cantidad limitada para algo por el estilo. También el aceite de soya carbonizado, que es intermedio entre el negro de carbono en cuanto al desempeño, no logra uno tanta resistencia al rodaje que se consigue con las sílicas, pero está entre sílica y negro de carbono donde he visto evolución muy emocionante y todavía está a etapa de proyecto piloto, es el reciclado de sílica precipitada. Dos fuentes principales es el polvo de las acereras y el otro, la ceniza de carbono. Ambos tienen una cantidad elevada de sílica. Ha habido avances muy buenos al extraer la sílica de estos flujos residuales. Después de la extracción se lleva al proceso de precipitación que nos da la sílica con la que podemos trabajar. Hemos trabajado con varios clientes que trabajan en esto a nivel de laboratorio o proyecto piloto. Una vez que se hizo la extracción en el proceso de precipitación, se genera la sílica precipitada. Entonces podemos modificar el área de la superficie, tratamientos, etcétera. Este concepto se generaliza a cualquier flujo residual que tenga un alto contenido de sílica. Esto se puede aplicar a poder extraer la sílica y llevar a cabo este procedimiento, este proceso. Lo principal que tiene que suceder es mayor adopción, tener la habilidad para que la producción sea mayor. Cada vez que veo que se amplía esto, me irrita porque sé que existe la alternativa de usar insumos alternativos para obtener sílica. Otro es el negro de carbono. Vamos a hablar de negro de carbono un poco después. Y primero voy a preguntar, ¿qué otro negro de carbono sostenible existe? Versión abreviada. Bueno, lo que mencioné anteriormente, el modelo como alternativo, sigue usando el combustible fósil de gas natural
Se toma el gas con un proceso de bajo oxígeno y así se genera menos CO2. Entonces, esa alternativa es mucho mejor para el medio ambiente, pero no cumple la definición estricta que algunas personas usan como material sostenible, pero eso ya se está dando. Ha habido comunicados de prensa, hay llantas ya comerciales que se venden comercialmente bajo este proceso. Entonces, ese es el negro de carbono por pirólisis. También vamos a escuchar, perdón, negro de carbono plasma. Después vamos a escuchar de carbono recuperado bajo pirólisis y bajo entorno de oxígeno. Se están tomando las hojas de el elote, las cáscaras de coco y con eso se está haciendo un relleno como el negro de carbono que se puede usar. Van a ver que más residuos de biomasa se convierte en rellenos, algunos de ellos basados en el carbono. Gracias. Bueno, el compuesto orgánico hecho de carbono y átomos de hidrógeno se conoce porque es muy estable y porque es persistente y la reglamentación está llevando a cabo, llevando la industria de la llanta, alejándolo de los aceites procesados que hacen el negro de carbono. Le pido a Chris o Eric que conteste a esto. ¿Cuáles son las alternativas basadas en compuestos biológicos que ahorita están avanzando más rápidamente? Puedo hablar de eso muy rápidamente. Mencionaron el PAH, los requisitos existentes indican que hay más restricciones en aceites aromáticos y tipo aromáticos y como resultado de esto. Entonces estamos viendo movimiento hacia las alternativas, obviamente biobasado, porque así uno se aleja de los requisitos regulatorios y también podemos aprovechar materiales reciclados sostenibles al hacerlo. Hemos visto muchos avances que ya se están aprovechando comercialmente por las compañías llanteras como aceite de soya en el que estamos viendo mucho movimiento de DEA que sigue siendo aromático, pero la extracción de esto reduce el componente regulatorio. Cosas como aceite de semilla de uva, también hemos visto mucho avance en eso. La única inquietud que tengo es que ahorita esto funciona económicamente. Cuando competimos con fuentes para alimentos, se corre el riesgo de tener que depender en el abasto para alimentos. Los alimentos siempre pagan más que la industria de polímeros o lo que paga nuestro mercado. Entonces, si alguna vez es difícil el competir con los alimentos, no nos coloque en una buena posición. Eh, ha habido muchos avances muy buenos, sin embargo, en aceites basados en plantas. Pues están observando que estas alternativas diferentes se usan también para las llantas. Sí, definitivamente hay llantas comerciales que tienen aceite de soya, aceite de girasol, que producen diferentes compañías. Lo único que quisiera yo agregar a la lista que ya abarcó Eric es que la farnacina es una molécula que proviene del azúcar que se puede polimerizar a un polímero. Ahorita están usando uno con bajo peso molecular, no moléculas grandes como los polímeros que usamos, los elastómeros, pero están en este rango de mejoras de procesamiento. Oligomérica también proviene del azúcar, se está usando y también el hule natural se puede usar en la versión de alto peso molecular, pero también se puede despolimerizar como hule líquido natural. Esto se puede hacer en el látex, se tiene que oxidar de alguna manera con luz ultravioleta o temperatura, pero básicamente se descompone a pedazos más pequeñitos que funcionan como los aceites, ayudan en el mezclado, pero lo suficientemente largos que cuando se vulcaniza, se cura, se lixivia como el hule. Ahí hay una ventaja en el desempeño y también hay un aspecto de sostenibilidad. Quiero intercalar algo. Así como estoy involucrada en ASTM, conforme se dan estos cambios, estamos encontrándolo aún en la norma de clasificación que es de 5603. Tenemos algo sobre ceniza que está ahí conforme se hacen los cambios. La norma tiene que reflejar los cambios, por lo que hemos regresado y otro comité está trabajando en esto, pero
Estamos escuchando todas estas cosas y debemos comprender que va a cambiar los procesos de fabricación también. Creo que es importante que estemos conscientes de que esto se está dando. Bueno, vamos rápidamente a la cuestión ambiental. La primera pregunta y probablemente la segunda pregunta será para Brandon. La primera pregunta, el CO2, gasolina, eh, captura de carbono, almacenaje, que tiene que ver con una serie de procesos para poder reducir la cantidad de carbono que el CO2 emite a la atmósfera. Por lo tanto, mitigar gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. eh, Nos permite hacer esto. Mi pregunta, Brandon, ¿el CO2 capturado es factible en la industria de las llantas? ¿Esto podría darse? ¿Qué está haciendo la industria en relación a la captura de carbono? Sí, esa es una buena pregunta. El CO2, la manera en que nosotros lo consideramos como una sociedad, estamos exigiendo que se capture el CO2, que se mitigue por algún medio. Esa es la expectativa de la sociedad. Y lo que está sucediendo es que se está dando más en cuanto a la captura de carbono que lo que eh, podríamos creer en los países del Golfo. Exxon y Chevron tienen programas muy avanzados para captura de carbono. Entonces, la red de los oleoductos ya está construida, está operando a lo largo de los estados, de los países en el Golfo. Como 5 millones de toneladas de dióxido de carbono están jalando. Y esto es algo de conocimiento público. Hay 5 millones de toneladas de dióxido de carbono que se extraen al año, que es equivalente a 2 millones de automóviles que salieran de las carreteras. Eso es algo tremendo. Con la red de los oleoductos que está en su lugar ya, tendrán la capacidad de sacar 100 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y Chevron, como el 2030 serán 25 millones de toneladas. Eso ya existe, eso es lo que está ocurriendo ahorita, actualmente. Concretamente, cuando se trata de las fábricas de llantas, no hay mucho CO2 en comparación a lo que sale de una planta petroquímica. No hay mucho CO2 que derive de las fabricantes de llantas, pero los VOC sí son importantes. ¿Qué vamos a hacer con estos compuestos orgánicos los COVs? Podríamos estudiar las emisiones del 2026 en adelante. Podemos esperar que eso ya viene. Entonces, ¿cómo podemos recolectar los COVs, mitigar estas emisiones de las fábricas de llantas? Los scrubbers tradicionales para meterlo en pozos profundos no va a ser una opción en el futuro. Vamos a tener alguna infraestructura para recolectar los COVs y esto podría terminar en el flujo del CO2 que se recolecta. Las compañías petroleras han adoptado el liderazgo en esto. El desafío principal al futuro es qué vamos a hacer con todo el CO2 una vez que se recoleccione. Es fácil tomarlo, ponerlo en pozos profundos en el oeste de Texas, que es lo que están haciendo. Eso ayuda con el fracking y el bitumen. Hay muchos beneficios, hay muchos usos para ello. Pero llegará el momento que tendremos que encontrar otros usos para el CO2. Y los ductos deben ser relativamente fáciles si podemos tomar el CO2 comparado con el metano y el etano. Entonces, la industria petroquímica puede hacer muchas cosas con el etano en particular. Pueden hacer muchas cosas con el etano eh, o metano, pero está llegando a ese punto y eso más probablemente va a ser un proceso bioquímico en lugar de una conversión catalítica tradicional. Los árboles se convierten al CO2, convierten el CO2 a oxígeno todas las noches. Existe la ciencia, existe la bioquímica, simplemente cómo aprovechamos esta tecnología para convertir el CO2 a otra forma utilizable. Es factible, va a requerir investigación, pero lo vamos a lograr. Confío en que lo vamos a lograr. Bien, gracias. Gracias. Si tenemos tiempo al final, podemos regresar a hablar más. Chris mencionó 6 PPD al principio. Yo sé que también creían que este grupo era importante mencionar esto nuevamente y cómo se mezcla con la llanta, cómo se usa. Entendemos que todo esto se está investigando y probablemente ya no va a estar ahí. Pero Chris, ¿querías agregar una cosa más a esto o crees que ya se dijo todo?
o ya lo dijiste cuando hiciste tu presentación. No, la sostenibilidad y el 6PPD y la pugna, esto es algo que la gente no ha pensado. Veo mucho movimiento para la gente que tiene grado hidrogenado de hule sintético. Esto está enfocado en tratar de hacer un polímero más saturado, más sensible a los efectos del ozono y la oxidación. No necesitaría tanta protección. Y lamentablemente o afortunadamente todo es sintético y eso está en contra de el interés porque sea sostenible. Entonces, esta dinámica EPDM, la gente empieza a estudiar más el EPDM en las llantas porque principalmente es material saturado que no requiere protección de un 6PPD. Pero de nuevo, eso es más costoso y es sintético, no es natural. Y este es un tema que a veces se menciona. Los limpiaparabrisas también agregan quinona 6PPD. Eso no son, no sé, son de material virgen. No, múltiples. Los limpiaparabrisas, algunos son de hule natural. Sí, bueno, de cualquier manera vamos a encontrarlo por todos lados. Eric, ¿querías agregar algo? Creo que ya hablamos lo suficiente. Seguimos adelante. Brandon, tus conocimientos expertos incluyen la conservación del agua, de la energía, la seguridad, la sostenibilidad. Todo esto son cosas que tú consideras en las operaciones. Así que yo quiero preguntar, ¿y puedes abarcar de los seis o los seis más importantes porque concuerda con los tres puntos que siguen? ¿Hay algo que quisieras comentar? Sí, la sostenibilidad y la industria llantera. Creo que hay mucho que podemos aprender de la industria de gas y petróleo en cuanto a la sostenibilidad. Cuando vemos lo que ellos hacen en las refinerías, cosas como las plantas petroquímicas, probablemente hay seis elementos clave. Uno sería la seguridad. Nosotros, la conservación del agua es un tema muy importante, las emisiones, el reciclado cuando se trata de las llantas y las fábricas y el impacto social de las instalaciones. Claro que sí, consideramos, a mí siempre me ha impresionado el aspecto de la seguridad, porque cuando tenemos una cultura enfocada en la seguridad en una compañía, esto no se aplica únicamente a los empleados, sino que el equipo se tiene que mantener, tiene que operar de manera segura. Cuando el equipo opera de manera segura, y dentro de las especificaciones, la calidad del producto mejora muchísimo. Y tiene un efecto, la cultura de seguridad afecta la calidad de los productos que salen de la fábrica porque el equipo opera mejor y se obtiene mejor calidad, opera más eficientemente, entonces el consumo de energía es menos. En cuanto al agua, la industria llantera ha tenido una demanda muy grande en el agua. Algunas compañías usan el agua de manera muy intensiva, otras compañías usan menos agua. El consumo de agua por tonelada de producto terminado que sale de la planta. Hay una diferencia tremenda en cuanto a la utilización de agua. ¿De dónde viene toda esta agua? Bueno, tenemos líneas de vapor Liggy, ya no se ve mucho, pero hace una década o dos las fugas siempre eran un problema, pero agua de enfriamiento probablemente es lo más importante de las líneas de extrusión, etcétera. Las líneas de extrusión, la tubería de extrusión, el reciclado de ese agua en lugar de dejar que se vaya al drenaje. Ha habido mucho progreso. En los últimos 10, 15 años, el consumo de agua en las fábricas llanteras definitivamente ha disminuido en cuanto a la cantidad de agua por tonelada de producto terminado. Todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, reciclar el agua en lugar de dejar que se vaya al sistema municipal. Seguimos trabajando en eso. Pero el agua creo que va a ser un tema muy importante al que tendremos que abocarnos definitivamente en Estados Unidos, dado el tamaño que preocupa actualmente. En cuanto a las emisiones, no podemos considerar el agua sin considerar la generación de energía eléctrica y otros factores bajo el paraguas de la contaminación, pero parece que la EPA va a empezar a fijarse en las emisiones de las fábricas llanteras y creo que probablemente eso también va a ser muy importante, aparte del agua, las emisiones. Y nosotros no podemos seguir usando
los scrubbers basados en agua, inyectarlo en el pozo profundo. Eso va a tener que reciclarse de alguna manera. Creo que cada vez hay más conversación sobre las emisiones de las llanteras. Hubo una conferencia hace un mes en California. Creo que Cal Recycle estuvo enterado de esto. Cada vez hay más actividad. Joaquín trabaja en emisiones y tamaño de materia particulada. Hay muchos expertos aquí en California. Quise anunciar esto. Bueno, el tema que sigue, y quiero que esto se trate de los recicladores de llantas también, porque lo que están pasando los fabricantes es lo que los recicladores van a experimentar. Todo requiere dinero y por eso tenemos que trabajar juntos. Y cuando están cambiando las llantas, hay que recordar que la gente que está tratando de manejar las llantas todos los años sin el apoyo que ahora tenemos, eso es muy importante. Bueno, ya hablamos de esto. ¿Tienen alguna recomendación para las instalaciones de reciclado de llantas en cuanto a lo que se necesita para cumplir con los requisitos ambientales y la reglamentación ahora y en el futuro? ¿Para quién es la pregunta? Para quien quiera contestar. Creo que el reciclado sí juega un papel para dar un poco de contexto en lo que se refiere a ELTs o el final de la vida útil de la llanta. La pluralidad y dependiendo de la estadística que ustedes crean, pero la mayoría de lo que se reutiliza es TDF, la excepción es California, el combustible, y han tratado de reducir esto, pero tiene que haber métodos alternativos y los hay. La desvulcanización, que es una tecnología que permite que el material se reutilice una segunda vez en algunas de las mismas aplicaciones de donde provino el material. Esta base tecnológica ha avanzado muchísimo en la última década. Y siempre existe el reconocimiento de que no solo se trata de la tecnología de desvulcanización, sino la capacidad de reformulación que debe acompañar esto para poder regresar el material al consumidor en una forma en que él lo reconozca. Y también a propósito, reformular para las múltiples diferentes aplicaciones existentes para el final de la vida o el final de la primera vida del hule. Y sí hay múltiples aplicaciones existentes. Algunas de ellas llevan mucho avance y algunas apenas empiezan en su comercialización, pero tienen mucha importancia en cuanto a su tamaño potencial y podrían desempeñar un papel muy importante en el problema desde la perspectiva integral o holística. Bueno, esto nos lleva, porque quiero estar segura de que nos alcance el tiempo para las otras dos. David y quizás también a Eric les voy a preguntar. Vamos a hablar del hule desvulcanizado un poco. Hay diferentes tipos de hule o caucho desvulcanizado. Le pido a David que nos dé la versión breve de lo que es la desvulcanización y que hable un poco de cada uno de las cuatro categorías principales de desvulcanizado, porque lo vemos ahora en asfalto a un lado, más esfuerzo de personas aquí, por ejemplo, que están involucradas en eso y David también es parte importante de esto. El hule desvulcanizado es hule donde las ligas transversales se han roto para que resulte más análogo al hule virgen. Para quienes están aquí que tienen menos conocimiento al respecto, el plástico es un sólido cuando está por debajo de cierta temperatura. El hule tiene que curarse para hacerlo sólido, para regresarlo al estado viscoso líquido, tienen que romperse estas ligas o estos vínculos. Y en lugar de hablar de las diferentes maneras de hacerlo, hay varias. Lo importante es saber que también se puede desvulcanizar este material. ¿Cuántos de estas aglutinantes o ligas son los que estamos haciendo? ¿Y cuán eficiente en cuanto a costos se puede hacer? Y es cuando entran en juego diferentes métodos, optimizar las propiedades al menor costo. Ese es lo que uno tiene que cambiar uno por otro. Y rápidamente quisiera comentar sobre la discusión que se dio ayer.
hubo mucha conversación sobre el hecho de que las llantas se llevan al extranjero. Gran parte de eso lleva un reciclado de recuperación en Asia, sureste asiático, donde se rompen los enlaces entre los diferentes materiales y hacen que el material técnicamente sea inferior, pero aún así suficiente para muchos usos. Y de esta manera el hule recuperado se usa en volúmenes importantes en el extranjero y luego se importa dentro de los productos que compramos en América del Norte. El proceso de su recuperación no se puede llevar a cabo en América del Norte y en Europa por la industria química tan mala. La desvulcanización es una alternativa que no produce estas químicas tan desagradables y se puede llevar a cabo domésticamente, que nos da una fuente local de materiales disponibles para muchos diferentes usos y usos que van más allá de la sustitución de hule, como modificación de asfalto, modificación de plástico, resistencia al impacto, color, etcétera. Muchas aplicaciones diferentes, incluyendo elastómeros termoplásticos que se hacen de una manera diferente, no se hacen catalíticamente en una planta petroquímica, se pueden hacer combinando diferentes tipos de plásticos con el hule desvulcanizado. Eric hace muchas pruebas al respecto. Él es como que es experto en todo. Si tienen preguntas sobre las pruebas que se hacen, pueden preguntarle a él. Quiero también preguntarle a David, eres el presidente de la desvulcanización. ¿Puedes hablarnos de cómo nos estamos abocando a la clasificación? Esto ya lo repasamos en el reciclado de hule y tamaño de las partículas. Ahora los están haciendo para la recuperación de negro de carbono, etcétera. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí. Nuevamente, la idea es hablar el idioma del cliente y esto está muy relacionado a la industria del hule, a diferencia de las otras aplicaciones igualmente importantes, pero en la industria del hule, los que hacen los compuestos o los fabricantes tienen sus operaciones que hablan un cierto idioma, miden las cosas de una cierta manera, las propiedades físicas de las que quieren saber más. Nosotros entonces queremos hacer el que el triage sea más fácil hacer al hacer una categorización de los materiales en una categoría que tenga que ver con la intersección de las propiedades físicas que tiene este material, que es muy importante para los químicos, y hacer una referencia cruzada con el contenido del material reciclado que se encuentra dentro de este compuesto. Bien. Nos quedan únicamente 10 minutos, así que yo voy a hablar del último tema y nos perdimos 5 preguntas, pero vamos a seguir adelante. Quiero hablar del negro de carbono recuperado. Michelin lo mencionó y como yo también trabajo en esto, en ASTM, quiero decir que en 2022 Michelin y Bridgestone emitieron una publicación de manera conjunta con su postura sobre el negro de carbono recuperado, incrementando su uso y regresándolo a las llantas. Y cuando yo estuve en Pirelli, en la conferencia hace un par de semanas, nosotros hablamos con Pirelli y para mí lo fantástico fue que uno de los que estaban en el recorrido dijeron, esta llanta tiene RCB en uno de los revestimientos y lo ofreció, no le preguntamos. Entonces, gracias a ellos se está haciendo este esfuerzo. Quiero pedirle a Brandon que nos dé la definición de RCB porque yo podría hablar mucho tiempo al respecto. Negro de carbono recuperado, reciclado. ¿Qué es? Básicamente, bueno, son llantas que han pasado por un proceso de pirólisis. eh, no se les da oxígeno y se les calienta y la reacción ocurre a 300, 500 grados centígrados dependiendo del proceso y entonces obtenemos un producto. El beneficio de que Michelin y Bridgestone al que han aludido en su comunicado conjunto es que la dependencia de sustancias petroquímicas y otros materia prima y luego el impacto que tienen las emisiones de CO2. Eso es lo que el comunicado de prensa indicó que era su objetivo sobre los beneficios. Creo
¿Puedo seguir? Sí, adelante. De nuevo, probablemente está ocurriendo mucho más aquí que lo que la mayoría de nosotros nos percatamos. En Houston, Continental Carbon está convirtiendo una de sus plantas a negro de carbono recuperado. Esa planta va a empezar a operar en 2026 y su capacidad será como de 35,000 toneladas de RCB junto con 30,000 toneladas de un biproducto de aceites procesados. Es una operación bastante grande. Creo que el mercado existe para esto. Eso es lo que parece ser. Es un proyecto muy emocionante y debe producir material de muy alta calidad, que va a ser muy importante para el éxito, al igual que la calidad. Boulder es el proyecto que ya conocemos. Ellos están llevando a cabo activamente y sí compraron Terhawk. La otra compañía que recién recibió 170 millones de dólares es Certec, que va a tomar como el 6% de todas las llantas en Europa. Es el mecanismo de financiamiento más grande que se ha dado en este campo y puedo decirles que donde veo los cambios. El agente del carbono, cuando comencemos a STM, nada más era agente de RCB. Ahora la gente de carbono están participando. Ellos lo quieren y también sustituye lo que ya están haciendo. Y estas relaciones que carbono está trabajando con carbono y cuando estamos en ASTM uno puede ver que todas estas compañías trabajan juntas. Y BP Oil también trabaja con Certec. Mucho más trabajo se va a llevar a cabo. Y Chris, creo que tú lo dijiste en el principio, es sin el oxígeno y cuando se calienta es combustión, no se está quemando la llanta. Quiero dar este mensaje muy claramente, no se está quemando la llanta y eso ya viene. En cuanto a la cuestión económica, hay mucho que está ocurriendo ya. Así que Nos quedan 15 minutos, así que volvamos con las preguntas. Siguiente, en reciclaje de llantas. ¿Qué ven como los principales obstáculos para desarrollar nuevos mercados de reciclaje de llantas? Y te lo voy a plantear a ti, Eric, porque estás en todo. Asiste a todas las conferencias, se presenta aquí y allá. Bueno, el reciclaje de llantas incluye muchísimo. Si lo vemos desde reintegrar el producto reciclado a otros productos aulados o aplicaciones auladas, la economía incide. La tecnología de desvulcanización ha apoyado muchísimo en poder obtener productos que antes, si utilizabas llantas molidas en aplicaciones, había restricciones en el desempeño y durabilidad que se podría lograr mediante la desvulcanización para que ese residuo se convierta en insumo. Abre muchas puertas. La situación es que la infraestructura que existe para tecnología desvulcanizada en para tecnologías de uso de llantas residuales post-consumo, es decir, enviarlas a un sitio de molienda y de ahí enviar las llantas residuales a las pocas operaciones de tecnología de desvulcanización que tenemos, la mayoría de ellas en Canadá, y que de ahí tienen que enviarse a otro lugar para cuando llegan a su destino final no son más baratas que un polímero virgen, y eso es una restricción. Así que en vez de tratar de meter ese cuadrangular de tomar todas estas llantas residuales para aplicaciones, necesitamos más integración vertical de procesos. Y sé que David ha tenido mucho éxito en hacer este tipo de integración vertical entre empresas para que sea más económicamente viable. El aspecto económico es un obstáculo. El otro que veo es que en la medida que las llantas se enfrentan a problemáticas de sostenibilidad y toxicidad, de impactos ambientales, eso le sigue en toda la corriente del material. Evitamos el tema de que 6 ppd permanece al final de la vida útil de la llanta y hemos hecho análisis que lo comprueban y no es algo que nos debe desalentar del uso de llantas residuales porque es peor si está en un relleno sanitario lixiviando el 6 ppd que algún método alterno, pero hay que tomar decisiones inteligentes respecto de cómo se utiliza el
hule proveniente de llantas residuales y tratar de mitigarlo. Internamente hemos realizado muchos estudios para capturar 6 ppd de ah, llantas molidas después de su vida útil y es lograble. Y debemos que esto impulse tecnologías para su mitigación, porque en algún momento se nos va a confrontar con ello y mejor adelantarse al... Buena respuesta. ¿Algo que agregar, David? Solo agregaría que la industria está apenas en su infancia y como siempre es el caso, ah, por ejemplo, en el caso de pirólisis exige esfuerzo, tiempo, dinero, personal. Solo existen un par de actores desvulcanizadores, como decía Eric, que están utilizando esta integración vertical, que a mí me parece importante, no solo para tener la cadena de custodia del material, sino también para eliminar márgenes y logística de intermediarios. Y el capital también es importante. Si alguien tiene 170 millones de dólares para agregar a la industria de reciclaje, acérquese conmigo. Bien, nos quedan como 10 minutos para preguntas del público. Bien, pues gracias por tan fascinante diálogo. Me entusiasma el conocimiento especializado del panel. Quiero hablar de una sustancia química en particular, la que le dije ayer, hexamelamina. Nuestros toxicólogos nos han indicado que es un aditivo en la fabricación de llantas. ¿Ustedes conocen algo sobre su uso en llantas? ¿En realidad se utiliza en llantas? ¿Qué está ocurriendo? Simplemente estoy muy interesado en conocer más sobre ello. HMMM, ¿es a lo que te refieres? HMMM es la sustancia. Sí, se utiliza en llantas, es un componente esencial para la adhesión entre hule y alambre y juega un papel de nuevo esencial en este sentido. Básicamente permite una mejor adhesión entre la parte radial y el hule, en la banda radial y también en el alambre que permite la adhesión a la rueda. Básicamente, cuando genera una mayor resistencia tensil en el hule, básicamente le permite tener una condición de resina. La molécula HMMM no se lixivia porque básicamente a través de la reacción química genera se convierte en una resina bastante sólida. Tengo una pregunta rapidito de los distintos tipos de hule natural a los que se refería y me pregunto si alguno de ellos es menos susceptible a degradación por ozono y no exigiría el aditivo de 6 ppd. Bien, las columnas de todos estos azules son similares. El problema es todos los dobles enlaces químicos en la columna. Hay ciertas diferencias sutiles entre las distintas fuentes en cuanto a qué ocurre en los extremos de las cadenas químicas y sobre todo que la unidad que se repite en la columna química es casi idéntica. Así que lamentablemente todos estos azules tendrán ah, el la misma debilidad. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. David Parker hizo una investigación de literatura sobre patentes y desvulcanización y como indicó, está ocurriendo mucho en el ramo y me pregunto, ¿cuál es su visión para ese sistema o ecosistema integrado eh, para desarrollo de productos con esta integración vertical? Obviamente fondos son una limitante, pero por lo general los fondos llegan cuando se logra una rentabilidad entre estas alianzas. Creo que la cuestión es formular materiales que puedan utilizarse en distintas aplicaciones finales. Y estas aplicaciones finales van mucho más allá de solo sustituir el hule virgen o hule recuperado. Incluye aplicaciones como las que mencionaba anteriormente, asfalto aulado, modificaciones y reemplazo de plásticos con cierto tipo de plásticos
hay que llevar a cabo la investigación y desarrollo para lograr materiales que al menos sean un buen punto de partida para que entonces el consumidor pueda interpolar su utilidad o entender su utilidad. Así que tener el que se realice ese siguiente paso de formulación para otras industrias me parece importante. Y al madurar la industria de desvulcanización, por ejemplo, estamos desvulcanizando desvulcanizar el material de manera distinta en función de cuál es el material, para tener esos matices que te permita crear los compuestos corriente abajo. Así es que es avances en tecnología ah, y contar con infraestructura que pueda entregarlo de manera económica, que pueda elevarse en escala. Y un breve comentario respecto al mismo tema. Recientemente creamos un informe sobre desvulcanización. Hay 85 patentes. La tecnología de desvulcanización lleva 30 años en existencia, así que no es tan novedoso el deshacer los enlaces. La cuestión es cómo logras que funcionen sistemas. Todas las conferencias técnicas se presenta una nueva tecnología de desvulcanización y siempre les pido reenfocarse al lado de funcionalidad, porque ya hay mucha metodología que funciona. El deshacer los enlaces de disulfito se ha hecho durante años. La cuestión es cómo logras que pueda utilizarse para otras aplicaciones. Ese es el obstáculo que hay que superar para lograr esa aceleración y elevación del mercado. ¿Una más? Ok. David, si no me equivoco, comentabas que no utilizamos recuperado en el continente estadounidense. No puedes realizar el proceso de recuperación en América del Norte o en Europa, no. Y reconozco que hay muchos productos del consumidor que ingresan al país fabricados con producto recuperado. ¿Qué inquietudes deberíamos de tener en materia de toxicidad? Esa es una de las preguntas a las que no llegamos. Y vale cada segundo prestarle atención. Estamos compitiendo, muchos de nuestros fabricantes de productos están compitiendo con productos que llegan a través de Amazon y otras tiendas mayoristas que tienen procesos químicos que no podemos realizar en Estados Unidos. Es un problema importante y espero que se vaya elevando. Incluso en la ASTM nos dicen que en Europa están teniendo el mismo problema. No es solo aquí, es en todos lados. Y simplemente están pasando estos productos. Así que alguien tiene mucho dinero para abogados. Tim ha estado trabajando en el tema, hemos colaborado con él, pero es un problema importante, mucho más de lo que se imaginaría. Solo un elemento práctico, si me lo permite, antes de cerrar. Hay mucha toxicidad y cancerígenos en el proceso de recuperación y COVs y efluentes, etcétera. Por eso es un ilícito realizarlo aquí, pero aparentemente, de alguna forma, los productos que contienen estos materiales llegan a Estados Unidos. Un producto de hule, como consejo práctico, tiene una textura grasosa o se ve verdoso y ese color se les queda en los dedos. Eso les debe indicar que fue utilizando ah, hule recuperado. El maté es del Centro de Investigación de la Universidad de California. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es relacionado con el hule desvulcanizado. Cuando en materia de asfalto, el principal reto será el energético. La industria del asfalto está tratando de redu- para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la mezcla. Así que el obstáculo será cómo agregar el hule desvulcanizado sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Desde mi punto de vista es el principal reto. Y tengo una pregunta respecto de la diferencia de las llantas convencionales que tienen cierto contenido de hule natural versus aquellas que tienen un contenido mayor. Y en pavimento asfáltico utilizamos básicamente dos modificadores de hule pulverizado o granulado. Uno es para las llantas que vienen de vehículo y otro para las que tienen un mayor contenido de hule natural. Anticipa diferencias mecánicas distintas e importantes. Uno es el que tiene alto contenido de hule natural, al menos 40%, en contraste con el que proviene de las llantas de vehículos ligeros convencionales. Este es uno de los motivos por los que
el asfalto es como aplicación final, es interesante para llantas desvulcanizadas. Uno de los polímeros, polibutadina, está relacionado con SBS, que es el polímero que más se utiliza en la modificación de asfalto. Así que cuando comenzamos con una llanta de un vehículo ligero versus un tractocamión, estás iniciando con una mejor llanta, con un mejor material de inicio. Se han hecho muchos análisis en ambos casos y las diferencias son casi nulas, pero no hay, desde el punto de vista químico, oficialmente no hay ningún problema con las llantas provenientes de vehículos ligeros, pero desde el punto de vista práctico hay que evitar la contaminación textil y por eso algunos prefieren las llantas de tractocamiones porque carecen de ese textil. La garantía de que no hay textil, pero siempre y cuando las llantas de vehículos ligeros se granulen de la debida forma y que en un proceso posterior se limpien, entre comillas, la llanta de vehículo ligero me parece un mejor producto inicial. Bien, pues les agradezco a todos por el tiempo invertido y gracias por presentar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todos por el panel. Podríamos haber hablado del tema al menos media hora más, me imagino. Les invito a que si tienen alguna duda, que se acerquen con nuestros panelistas durante el resto de la conferencia. Sería increíble, un panel muy interesante. Ahora invito al panel de la sesión 9 a pasar al estrado y iniciaremos en cuanto nos acompañe.